Reciban ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos a mi nuevo podcast, Folclor y más nada, un espacio dedicado al enriquecimiento cultural enfocado en la difusión de los saberes ancestrales de la música autóctona colombiana. Este podcast se deriva de nuestro programa radial Folclor y más nada, que se transmite todos los sábados de 8 a 10 a.m. por la emisora Armonía Online, en el cual, además de una rica programación musical folclórica, contamos con entrevistas a personajes referentes del folclore con mucho conocimiento y saberes para compartir a las nuevas generaciones con el fin de preservar la cultura y las tradiciones musicales de nuestra tierra. En esta ocasión vamos a retransmitir la entrevista que realizamos al señor Ricardo de León, reconocido defensor del folclore nacional. Una charla muy amena, llena de muchas reflexiones. Si este podcast es de su agrado, por favor, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Estaré retroalimentando en la medida de lo posible a sus comentarios. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Ricardo de León, una persona que todo el mundo, o los cumbiamberos, el grupo del gremio de cumbiamberos del folclore en Barranquilla lo conoce mucho. Es el presentador oficial de la noche de Tambó. Bueno, dejemos que él mismo hable de su personalidad o de su persona. Ricardo, bienvenido y gracias por estar en el programa. Lucho, muy buenos días. Muy buenos días a la amable audiencia. Muchísimas gracias. Para mí es un infinito placer estar aquí contigo, con tus oyentes, y contentísimo de saber, de tener la certeza de que quienes amamos la tradición, quienes amamos nuestras músicas, tenemos un espacio donde poder transmitir nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, nuestras expectativas, que vamos a tener una tribuna desde donde no solamente saludar y hablar un rato con la gente, sino también tenemos la oportunidad de conocer qué otras cosas se están cocinando en el ambiente vernáculo, qué otras cosas se están haciendo por la preservación de los ritmos ancestrales y qué hay en el futuro de nuestras músicas. Hombre, Ricardo, muchas gracias a ti por aceptar el llamado. Bueno, empecemos al grano, Ricardo. Muchos conocemos a Ricardo de León a partir de ser cumbiambero, pero de pronto algunos desconocen que ese cumbiambero es hombre que baila, canta y que además escribe. Hablemos de ese tema, Ricardo, por favor. Fíjate que esto de la versatilidad de espacios en los que nos hemos estado moviendo tiene que ver quizá con lo que hemos venido haciendo durante toda la vida. Yo soy hijo de una educadora, la señora Aurora, que estuvo trasegando por los campos del magisterio por más de 50 años, y eso me dio la oportunidad también de conocer mucha gente. Y soy hijo de un hombre de Río, hombre nacido en Suán de la Trinidad, y que tiene todo ese bagaje, todo ese recorrido, no solamente de hombre de Río por haber nacido ahí en las orillas del río Magdalena, en el cruce con el Canal del Dique, sino que además de eso fue draguero del Ministerio de Obras Públicas y recorrió todos los ríos de Colombia, y todo ese conocimiento también lo fue dejando en la familia. Y fíjate que quiero hacer porque tú has hablado de que me conocen porque escribo. Sí, yo escribo porque, entre otras cosas, es la manera que he encontrado yo de rendirle un tributo a mi abuelo, el viejo Diego Martín de León, que era pasero en el río Magdalena, y la manera de él conseguir sus clientes era cantando décimas mientras hacía ese trayecto entre Cerro de San Antonio y Suán de la Trinidad. Entonces tengo toda esta carga que me ha dado la posibilidad
de moverme en infinidad de terrenos y de pronto no soy improvisador porque no lo soy, no he tenido esa capacidad, pero sí la décima escrita sí la estoy trabajando. Además de eso, tengo 5 proyectos literarios que con el favor de Dios este año estaré sacando adelante, y además de eso he colaborado con Banco de la República como conferencista en temas relacionados con el folclore. He sido ponente en el Festival Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena. Una canción mía fue ganadora del primer concurso de la canción Comeva. Estuve como finalista en el Festival de Morroa del Pito Atravesado. Y sí, definitivamente me muevo en muchos aspectos, y mi vida profesional, que de pronto pudiera ser algo contrastante porque no tiene nada que ver con estos temas que hemos venido hablando, como que me desempeño como auditor de Contraloría General de la República, de pronto algo como que mucho más solemne, más quieto, pero me da la oportunidad también de moverme en varios aspectos. Y con relación al baile, el hombre que baila, a partir del hecho de haber ganado ese concurso de la canción Comeva, tuve el llamado de un director de Cumbiamba, el director de La Candela Viva, que quiso que lo acompañara el amigo León Martínez, y ese fue como mi debut. Eso fue en el año 2002. O sea que yo definitivamente, como cumbiambero de carretera, soy relativamente nuevo, porque siempre me había negado a los desfiles, porque los desfiles rompen con la quintesencia de la danza, que es el baile en rueda, que ese es la planimetría natural del baile de la cumbia. Siempre me había negado, pero esta vez, frente al llamado del amigo, quise darme la oportunidad, y desde entonces, pues sí, casi que consecutivamente hemos venido, en principio con Candela Viva, luego fue con El Gran Carajo, hasta cuando doblamos bandera en el 2012. Luego recibí el llamado de Soleil del Castillo y estuve acompañando a Del Carajo, y últimamente acompañé también a la cumbiamba La Gigantona en esa puesta en escena hermosa, que de verdad es una de las cumbiambas que transmite muchísimo al público cuando ve el desfile. Bueno, Ricardo, te escuché que doblaron banderas. Explícame ese tema, ¿cómo así que doblaron banderas? Para que la gente tenga una mejor ilustración sobre el tema. Lucho, yo creo que esto del tema de la doblada de bandera es un tema que devuelve en mí una cantidad de emociones, porque los desfiles de carnaval últimamente van en contravía de lo que debería ser el trato que se le debe dar al artista del carnaval, quien pone la coreografía, quien hace la puesta en escena, para que haya alguien que consuma eso y que definitivamente tiene que ser mejor tratado. En el año 2011 tuvimos un trato infame, porque en ese año estuvo a punto de irse definitivamente El Gran Carajo de los desfiles. Ese fue el año que llamamos el año de las 3 guachernas, porque el sábado de carnaval salimos a las 6:30 de la tarde a hacer el desfile, cuando prácticamente estaban los palcos desocupados, todo el agua de todos las ventas era lo único que había ahí en la vía 40, y nosotros ni siquiera terminamos el desfile ese sábado de carnaval. Y el domingo,
que se supone que es el día donde los grupos folclóricos se pueden mostrar de mejor manera, nuevamente fuimos castigados con un desfile de 6 de la tarde que no se compadecía. Habíamos tomado la decisión, y de hecho ahí están los registros fotográficos en la Puerta del Heraldo, del desfile nuestro, declarando la inconformidad. Pero fíjate que pasó un hecho anecdótico que de pronto Barranquilla no lo conoce, y es que al año siguiente la reina del carnaval fue Andrea Jaramillo, y Andrea Jaramillo es la hija de Juancho Jaramillo, que fue bailador del Gran Carajo. Entonces, como un homenaje a una niña que prácticamente fue gestada, nosotros volvimos a las andadas, salimos, pero ya con una consigna, y la consigna era: hasta aquí llegó el Gran Carajo. Y ese día, en la tarde de danzas, en el estadio Romelio Martínez, cuando se cantaron las décimas, se cantaron décimas de despedida. Y cuando terminó la rueda de cumbia del Gran Carajo, se doblaron las banderas indicando que esa cumbiamba ya no iba más. Sí, Ricardo, lastimosamente no te quise interrumpir porque te vi inspirado en tu parla, pero sí, lastimosamente, pues Carnaval se puede decir que casi nunca ha tenido en cuenta a los grupos o a los hacedores de carnaval, sobre todo el día de la Batalla de Flores, o sea, el gasto que hace un cumbiambero o una cumbiambera en sus arreglos, en su tocado, en su maquillaje, para que la gente lo vea, para mostrar su esplendor, su grupo, para salir 7, 8 de la noche cuando los palcos están vacíos, y el agua de las ventas, como dices tú fuiste muy, muy cordial en ese sentido, porque no solamente el agua de las ventas, sino la mención de cada o de los borrachos ahí en el desfile, que afean esos desfiles. Mejor dicho, Ricardo, eso es un tema de nunca acabar, y pues creo que hay que tomar medidas al respecto. Bueno, Ricardo, seguimos. Empecemos nuestra charla sobre el tema que nos apasiona, la cumbia, con esta pregunta que es clave: ¿cómo defines tú la cumbia, Ricardo? Definir la cumbia es algo que definitivamente nos mete en unas honduras de las cuales de pronto ni siquiera vamos a poder salir. Y porque a lo que nos lleva es a las esencias, a de dónde viene, y lo que la cumbia hace en nosotros. Y yo creo que si queremos estar en paz y dormir un poco tranquilos, vamos a quedarnos con lo que ella genera en nosotros, y la cumbia lo que genera son sentimientos. Entonces yo, la cumbia, para definirla, me paro en esa esquina. La cumbia es un sentimiento que también enmarca ritmo, un sentimiento que marca cadencias, un sentimiento que brinda la oportunidad de sonoridades que nos embarcan en un movimiento constante, y que la misma planimetría nos pone también en un punto de eternización de momentos, porque ese giro en contra de las manecillas del reloj, tratando de robarle tiempo al tiempo, es propio de los sentimientos, porque los sentimientos son permanentes, y que es prácticamente lo que intenta hacer la cumbia: eternizar momentos. Ricardo, tu respuesta a tu definición de cumbia necesariamente nos lleva a conceptos identitarios que tienen que ver con orígenes de esta manifestación, que has definido como un sentimiento. Ampliemos este concepto, por favor. Tú me estás poniendo ahí con esa intervención casi que en el punto de lo que los nuevos elementos de la comunicación llaman definiciones para dummies, para no conocedores. Y sí, a quien no conoce, yo lo he dicho, es un sentimiento, pero es un sentimiento que
marca movimiento, que marca sonido, que marcan una parafernalia. Y hay que decir que la cumbia, para manifestarse, para entenderla, hay que verla en su contexto real. Lo primero es que es una danza en círculo que permite a un grupo de músicos puestos en el centro de ese círculo que los escuchemos todos al mismo tiempo y podamos dar rienda suelta a ese sentimiento. La cumbia, que nace libre, porque la cumbia nace libre, nace en las orillas del río y que tiene un aspecto ritual del que no podemos desprendernos, porque desafortunadamente el desfile sí ha tergiversado algo de lo que es la planimetría propia de la cumbia, pero la cumbia es libre, nacida en las orillas de los ríos, en la parte de eso que hemos llamado la Colombia anfibia y que luego se corre por toda la geografía del Caribe colombiano. Ya cuando llega a centros poblados, ya cuando se encuentra con procesos como el de la colonización y luego los demás eventos históricos, ya comienza la cumbia a vestirse con las ropas de los españoles, pero inicialmente se bailó con la ropa de los habitantes de la Tierra Nueva y se alegró con el aporte de quienes llegaron traídos en contra de su voluntad, pero que ya encontraron aquí los vestigios de lo que era un acto ritual, que es esa danza y esa música que hoy todavía sentimos que es la cumbia. Y cuando se entra ya en épocas más cercanas, estamos hablando de 1600, 1700, ya hay una configuración de lo que ya tenemos aquí en estos tiempos, donde hay una vestimenta muy marcada con la usanza española, pero que sigue conservando ese aspecto ritual de las ruedas de cumbia, y que no podemos olvidar que ese ritmo que se baila en ese espacio ritual está formado con los pitos de las flautas y la gaita inicialmente, luego las flautas, que sobre eso también hay que hacer un paréntesis, Lucho, porque definitivamente no se ha zanjado la duda sobre la presencia de la flauta de lengüeta en la cumbia, y hay quienes dicen que esa también la trajo el africano. Los tambores estaban, porque los tambores hacen parte de los elementos de los elementos que también aportó el aborigen. Lo que se diferencia con la llegada del africano es en el ritmo que le impone a ese toque, pero el contratiempo ya estaba, ese contratiempo que ha sobrevivido incluso a los viajes que tuvo la cumbia posteriormente. Cuando la cumbia comienza... Sí, Ricardo, discúlpame, para no dejar ese tema inconcluso ahí. El tema del contratiempo, cuando tú hablas del contratiempo, tú dices que las piloneras con el pilón, ese era el contratiempo. Ese contratiempo que tú dices, ¿lo hace el llamador? Exactamente, Lucho. Y fíjate, es algo que no solamente nos va a llevar al pasado a hablar de ese llamador, sino que también hay que hablar del presente con el llamador, porque desafortunadamente eso que nosotros estamos reconociendo como la impronta de la cumbia, sin tener en cuenta con qué formato se toque, el contratiempo que hace ese llamador, en muchos de los grupos modernos lo estamos viendo que están saliendo a Matamoña sin el llamador,
aprovechemos y dejamos esa coletilla allí para que sea un llamado de atención, que eso que es el latir de la cumbia, no lo podemos olvidar, el llamador, porque ese es un elemento identitario en esa manifestación. Sí, Ricardo, de ese tema, de ese tema y otro, voy a intervenir un momentico. El llamador ha sido una pelea constante con los músicos nuevos. No entiendo por qué van a tocar sin llamador cuando el llamador es el que marca el ritmo. Entiendo que de pronto la necesidad de ganarse unos pesos, que no, ojo, que no parezca grosero lo que estoy diciendo, pero realmente pienso que hay que acostumbrar a la gente que contrata un grupo, que está contratando un grupo, y el grupo debe darse la importancia que se requiere. O sea, el grupo es completo, el grupo son llamador, tambor alegre, tambora, las maracas o el guache y un pito. O sea, no se puede dejar un llamador porque no alcanza la plata. Por favor, músico, mucha seriedad con eso. O sea, hay que mirar bien esa parte y tratar, hombre, si no vamos completo no vamos, pero hay que hacer un buen espectáculo, porque de ese espectáculo que tú haces en una casa, aunque pareciere sin importancia, te pueden venir otros contratos. Ya, entonces hay que hacer las cosas de buena manera o no se hacen. Cuando nosotros hablamos de estos elementos identitarios que tienen que ver con lo ancestral, necesariamente vamos a hablar de la vestimenta, vamos a hablar de la elegancia, porque ya la cumbia, cuando trasciende de esos lugares recónditos donde se hacían los actos ceremoniales y comienza a ser parte de la vida de las nacientes ciudades y centros poblados que se vienen conformando durante la colonia en América Latina, ya comienza a arroparse con la parafernalia propia de lo que ha llegado hasta nuestros tiempos. El impecable vestido blanco, que ese es de la tradición española, que todavía nosotros vemos esas vestimentas blancas en los Sanfermines, que de pronto es la fiesta de mostrar internacionalmente más famosa de los españoles. Ahí están los hombres de blanco corriendo delante de los astados, pero vestidos de blanco, que era el vestido fiestero de la gente en la colonia. Y las mujeres ataviadas con las faldas largas y ese sombrero, el sombrero sí, ese es el sombrero nuestro. Ese sombrero se lo pusimos nosotros a la cumbia, porque era el sombrero de nuestros labriegos. Y aquí hay que diferenciar, porque incluso en algunos festivales se califica también como parte de la parafernalia el uso de uno u otro sombrero. ¿De qué sombreros estamos hablando? ¿Del conchejobo o el sombrero vuelteado, el de tuchín? ¿Por qué se hace la diferenciación? Porque ese sombrero, el conchejobo, que se hace con una palma, la palma de Sará, que es una palma más fuerte, se le llama conchejobo porque la concha del jobo pela. Y ese sombrero, hecho con la palma de Sará, cuando está nuevo, le pelaba la frente a los que lo usaban. Pero ya se institucionalizó que el sombrero es el vuelteado. Y las mujeres, que también llama la atención, porque hoy a cualquiera tú desprevenidamente le preguntas dónde llevan las cumbiamberas las flores, y te va a decir, casi que en coro te van a decir, del lado derecho. Lógicamente esa es una imposición de los desfiles.
porque del lado derecho están los palcos y ahí donde los están viendo, entonces es donde tiene que estar. Pero las flores en la cabeza, y esas son narraciones que nosotros hemos venido recogiendo de testimonios de señoras que hace muchos años bailaban en las fiestas de los pueblos. Las señoras casadas la usaban del lado derecho para indicar que aunque estaba de fiesta, que estaba en la rueda, era una mujer casada. Las solteras podían usarla del lado derecho, del lado izquierdo o en cualquier parte de la cabeza. Pero la señora que llevaba las flores del lado derecho era la señora casada. Esa parte de la indumentaria, las flores no se pueden perder, las velas no se pueden perder, porque entre otras cosas las velas también tienen un significado importantísimo, porque no solamente es alumbrar el camino, porque ese es el significado que tiene eso. Ella es portadora de unas velas que alumbran el camino, porque la mujer es dadora de vida. La mujer es la que marca en el hogar la ruta del hogar. Es un reconocimiento al papel de la mujer en el fortalecimiento del tejido social, en el fortalecimiento del hogar, y ser la guía de una composición familiar. Entonces fíjate tú que hay una cantidad de elementos que están allí presentes, y que no solamente son unos tambores, unos pitos, unos brillos, sino que en cada una de las manifestaciones en cada una de los elementos que estamos viendo en las vestimentas también hay una narración, como el pañuelo. El pañuelo también es algo de elegancia. Fíjate, ese pañuelo rabo de gallo también tiene una historia, y es que ese apelativo de rabo de gallo viene por la forma que queda cuando se anuda. Hoy en día, como hemos venido modernizándonos, se nos está olvidando que la manera correcta o ancestral, no vamos a llamar correcto, la manera ancestral de llevar el pañuelo es amarrado, para que nos quede como rabo de gallo. Hoy en día tiene una connotación de identidad de las cumbiambas, y entonces cada cumbiamba lleva un tubito adornado la zona con tambores, otro le ponen unas maracas, el otro, porque ya es un distintivo. Bueno, Ricardo, muy instructiva tu charla, y muy constructiva. Bueno, siguiendo con la entrevista que tenemos de nuestro invitado especial, señor Ricardo de León, pues seguimos con otra pregunta, Ricardo. ¿A qué podemos atribuir el arraigo de la cumbia en la ciudad, al punto de convertirse en el símbolo de la fiesta folclórica de Barranquilla? Aquí ya vamos a ponernos a tono con el tema histórico, sobre por qué la cumbia se arraiga tanto en el sentimiento barranquillero. Y es que aquí vamos a tener que ir a mitos fundacionales que quedan desvirtuados, porque está demostrado, y las crónicas de India así lo dejaron establecido, que Barranquilla, muchísimo antes de la conquista de la colonia, ya era un sitio dedicado al comercio, y que había tribus nativas, y así quedó sentado en esas crónicas de los primeros que cruzaron en las bocas de ceniza y se adentraron por el río Magdalena, que encontraron en las barrancas grupos de canoa haciendo intercambios. Esos grupos de canoa con quienes venían a hacer intercambio era la gente de esa Colombia anfibia, que remontaban el río y llegaban hasta Barranquilla trayendo mercaderías, y aquí las intercambiaban con la tribu Camash-Hu, que entre otras cosas
Lucho, que sirva también para recordarle a la gente por qué uno de los apelativos de Barranquilla es Sabanitas de Camacho. Los españoles siempre tuvieron problemas para decir Camacho. Entonces lo que más les suena es Camacho, que sí era algo que traían ellos dentro de su vocabulario, y así le llamaron la sabanita de los Camacho, donde se hacían los intercambios, que era donde llegaban las canoas, que es más o menos esa zona que está por los lados de la intendencia fluvial y el mercado de Barranquilla. Eso hace parte del ADN barranquillero. Y aquí esas tribus Camacho, porque he tenido la oportunidad de hablar con quienes conservan la lengua y la historia de los Camacho en Barranquilla. Ellos me hablan de una manifestación muy cercana a la cumbia, que es el Amacumbíe. Y ese Amacumbíe también está ligado a un tema ritual de agradecimiento por las cosechas, y en el pilón también se tocaba ese contratiempo, que el contratiempo del pilón luego es reemplazado por algo que es mucho más manejable, que se puede transportar, como es un tambor llamador. Pero ya estaba un rudimento cumbiambero, y que cuando llega la cumbia con toda su carga, aquí no le es extraño a este pedazo del mundo llamado hoy día Barranquilla, pero que ya tenía una vida. Y en eso sí voy a insistir, porque no podemos centrarnos en que nosotros somos Barranquilla a partir de las diásporas europeas. No, está demostrado, y en las recientes excavaciones que se hicieron para la ampliación de la carrera 50, menos mal que ahí están los vestigios de esos hallazgos, y que los tiene conservados la Universidad del Norte. Hay que darle ese reconocimiento, que se dieron a la tarea de que en la medida en que se fueron removiendo esos terrenos, se dieron también la posibilidad de encontrar. Entonces fíjate que cómo se va alimentando una cosa con la otra, y eso quedó en el territorio. Así que la cumbia nunca nos fue extraña, y por eso la sentimos como la sentimos en Barranquilla, y que de pronto le vamos dando, ya como ciudad cosmopolita, le vamos dando un nuevo aire, le estamos metiendo un poquito más de velocidad, le estamos dando un poco más de colorido al tema del vestuario, la parafernalia, pero el sentimiento cumbiambero es parte del nacimiento de la ciudad. Ricardo, excelente tu respuesta, Ricardo. ¿Por qué es importante la cumbia en la definición de nacionalidad? Hablemos de valores patrimoniales, valores humanos, y la importancia de la manifestación en la construcción del tejido social. Cuando hablamos de la importancia de la cumbia en la definición de la nacionalidad, estamos hablando fundamentalmente de los elementos que hacen importante esta manifestación. Tenemos que hablar de los valores que resaltan en la manifestación. Estamos hablando de el respeto, estamos hablando de la elegancia, estamos hablando de la posibilidad de vernos, estamos hablando de la hermandad. Estamos realmente confluyendo en un punto en el que no hay ninguna posibilidad de agresión, no hay ninguna posibilidad de maltratos, y fíjate que eso es un elemento fundamental en las ruedas de cumbia, que a diferencia de cualquier otra manifestación, en las ruedas de cumbia no hay problema, porque usted está metido en el cuento, usted está sabiendo que hay alguien más junto a usted, pero primero que todo está el tema esa elegancia, ese coqueteo, pero a partir del respeto.
Eso es tremendamente importante y sí es un elemento fundante de la nacionalidad, porque en la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer en el otro alguien que está más cercano de lo que nosotros pudiéramos imaginar, estamos también creando tejido social. Estamos hablando de hermandad, estamos hablando de elementos que son necesarios para la sana convivencia. Y si nosotros queremos una nación fuerte, tenemos que hablar de sana convivencia. Y por eso es importante. Además de que se resaltan valores patrimoniales, y aquí hay que hacer un énfasis. Cuando hablamos de lo patrimonial, ¿qué es lo patrimonial? No es algo abstracto. Lo patrimonial no es algo que esté muy por fuera de nuestros entendimientos. Lo patrimonial es lo que es necesario preservar para que quienes vienen detrás encuentren y puedan beber de esas fuentes de las que nosotros bebimos. Entonces, en ese conjunto de valores de la cumbia, de valores humanos, de respeto, de eso hay que preservarlo, ¿verdad? Por eso todo ese trabajo que hemos hecho porque la cumbia sea declarado patrimonio inmaterial de Colombia inicialmente, pero que sabemos que hay cumbias en el mundo que llevan ese mismo sentimiento, esa misma proyección, y que necesariamente esas cumbias deben ser elevadas a la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya se dio el primer paso, ya hacemos parte de la lista representativa de elementos que deben ser declarados patrimonio. Ahora tenemos que demostrarle a las autoridades que sí estamos haciendo lo debido para que eso sea declarado patrimonio, porque en la medida en que el plan especial de salvaguardia no sea cumplido, muy probablemente nosotros no seamos capaces de trascender a llegar a ser patrimonio de la nación. Ricardo, pues somos conocedores de tu inventiva, de tu don que te dio Dios para componer, hacer décima. Tendrás una décima por ahí para el programa Folclore y más nada, por favor. Bueno, vamos a dedicarle una décima a Folclore y más nada. Hay unos que se disfrazan con folclor de parapeto. Uy, qué falta de respeto, pero nunca gloria alcanzan. Aquí hay voces que se alzan diciéndoles la verdad. Y no es una necedad lo que aquí le estoy diciendo, porque lo que estás oyendo, eso es folclore y más nada. Espectacular, Ricardo, qué buena inventiva tiene este personaje que trajimos. Realmente es uno de los mejores que pues, han desfilado y van a seguir desfilando aquí en nuestro programa. Ricardo, pues seguimos con el tema sobre la cumbia. Esta pregunta, por favor. El punto más controversial al tocar temas patrimoniales, cumbia y modernidad. Profundízanos al respecto. Sí, definitivamente es controversial cuando hablamos de los patrimonios, porque tiende a pensarse que lo patrimonial es colocar en un nicho, en una urna de cristal, y que las cosas no se muevan, y eso también es negar la posibilidad de enriquecer lo que nos trae lo que nos traen los tiempos. Pero tampoco podemos ir al otro extremo, y es donde nosotros tenemos que buscar un punto medio. Y el otro extremo es tergiversar todo lo que es ese legado cultural que nos viene de nuestros ancestros, y pretender
desvirtuar la naturaleza de lo que se trae, porque hay elementos que son innegociables cuando enfrentamos a la modernidad. Que la música se puede enriquecer, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero lo que no podemos hacer es decir que yo estoy tocando lo tradicional cuando los formatos que estoy utilizando van en contravía de lo que es la tradición. Diga, a partir de la tradición yo estoy haciendo un montaje, yo estoy haciendo una oferta musical, yo estoy haciendo una proyección, pero no diga que usted está tocando lo autóctono. Yo estoy bailando cumbia como se baila la cumbia cuando usted me está saliendo, entre otras cosas, de la planimetría natural de la cumbia, que es el círculo. Si usted me dice, a partir de la cumbia yo estoy montando un ballet inspirado en la cumbia, eso es parte de la modernidad. El ballet puede tener todos los años del mundo, pero cuando lo vamos a montar como espectáculo, sí estamos hablando de modernidad. Pero no diga que usted está bailando cumbia cuando usted está haciendo un montaje a partir de ella. Entonces, mira nada más el tema del traje típico de la cumbia. Y esto lo escuché en el banco. Es que el traje tradicional de la cumbia en Barranquilla es el cuadrito. ¿Por qué? Porque como no hemos documentado, sino que estamos viendo lo que nos llegó de golpe, se nos está olvidando que eso fue un montaje que hizo el Ballet de Colombia para una presentación, y quedaron las telas y las telas se repartieron y esas telas de casualidad eran de cuadrito. Pero no quiere decir que en Barranquilla todo el tiempo se bailó con vestidos de cuadrito, porque ahí entraríamos en contradicción incluso con las definiciones de que el vestido de la española, porque en España no se usaba cuadro, porque los cuadros, entre otras cosas, son escoceses. Entonces, sí, tenemos que involucrar elementos nuevos. ¿Cómo qué? Como que las flores ya no son naturales, porque hay que darle una mejor presentación, pero se bailará cumbia con flores en la cabeza. Ese elemento es innegociable. Te acepto la modernidad, acepto la modernidad del tema de la mochila. Le quieres dar una identidad a tu cumbiamba, pero no vamos a bailar con morral, por ejemplo, porque el morral es más cómodo para llevar. Entonces tú no estás usando los elementos de la tradición, dándole un mejor la parte musical. No me le vas a meter una batería o elementos europeos en la danza de la cumbia cuando me estás diciendo que estás haciendo tradición. Las velocidades, hoy en día nosotros, el sonido de ciudad ya no está dominado por el canto de las aves. El sonido de ciudad está dominado por el pito de las ambulancias, porque nosotros oímos más ambulancias que hasta pito de carro. Pero nos estamos olvidando de que estamos hablando de una danza ritual, y las ritualidades no están marcadas por esas velocidades que le queremos imprimir. Entonces, busquemos el punto medio. Aquí no se trata de encontrar los poseedores de la verdad, sino los poseedores de las posibilidades de mejorar lo que ya se tiene. Sí, Ricardo, en ese punto sí tiene razón, porque, o sea, no hay una verdad absoluta en cuanto a cultura, en cuanto a folclore. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Pero eso que estás diciendo tú sobre modernidad, sí, muchos grupos tienen el punto. Esa ha sido una de mis luchas, pues las velocidades en la parte musical. ¿Por qué? Porque van corriendo, o sea, corren los músicos con un ritmo de cumbia, lo quieren tocar más ballet, y esas benditas horas locas que también han acabado con el baile, con
con la forma de tocar de los músicos. Ahora, una fiesta no, el grupo no se muestra como tal, sino como un grupo de recocha, y la gente lo coge así. Una hora loca, ay, es una bulla lo que arman los grupos, y realmente no tocan los temas como son. Bueno, Ricardo, siguiendo contigo, ya casi estamos para terminar. Hay algo que no debemos pasar. Después de ver durante casi 20 años, o después de verte durante casi 20 años en la tarima de Tambó, en la Plaza de la Paz, ¿qué fibra se mueve en tu interior al evocar este evento? Bueno, algo que no te comenté al principio, y es mi vocación por la radio, que yo tuve la oportunidad de llevarle unos bocadillos al maestro Juan Bosco Socha a la tarima de un evento que él estaba presentando en el Estadio Romelio Martínez, y cuando le llevé los bocadillos me entregó un micrófono y me dijo: estás al aire. Y nunca había hecho yo una presentación, y no tuve ni siquiera tiempo de asustarme, porque me tocó sostener una transmisión, porque al maestro Juan Bosco Socha se le habían bajado los niveles de azúcar, y los bocadillos que me estaba pidiendo era para tratar de mejorar, y el resto del evento, el evento se llamaba Minuto Alegre en la época más feliz del año, que era dedicado a los niños, y Juan Bosco Socha era el director de Radio Minuto, hombre de radio de muchísimos años, que vino a recalar por estos lares. Desde entonces a mí me quedó el gusanito de la locución, de la presentación, y algún día, primero fue para celebrar los 92 años del maestro Benito Barros Palomino, José Benito Barros Palomino, y al año siguiente, sí, sacaste bien las cuentas, Lucho, son casi 20 años que llevamos ya ahí con la Fundación Tambó, acompañándolos, porque a raíz de ese evento de los 92 años del maestro José Barros, me matriculé con la fundación, y ni siquiera cuando me operaron de una hernia, que estuve a punto de no subir, dio la casualidad que quien iba a alternar conmigo se le habían quedado los tiquetes en Bogotá, no hizo la reservación, y así, recién operado, tuve que subir. Así que ni siquiera en esa oportunidad estuve por fuera, ya casi 20 años, y lo que más, la fibra que más se mueve cuando estamos ahí en la noche de Tambó, es el ver la rueda de cumbia, porque esa es parte de esa historia barranquillera que se está perdiendo. Y ya alguna vez lo dijimos cuando hicimos parte del equipo que trabajó en el Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval. ¿Dónde está en el POT de la ciudad que se le obligue a los constructores a abrir espacios? No que en los parques, ¿en qué parte del parque usted puede practicar la danza? ¿En qué parte usted puede hacer una rueda de cumbia? ¿En qué parte puede montar una obra de teatro? El arte se está yendo de esas plazas que inicialmente fueron las plazas de las iglesias, pero ya ni siquiera las iglesias les están dejando plazas. Las urbanizaciones no tienen unos espacios comunes, a duras penas una cancha múltiple de basquetbol y fútbol 5, pero no es más. Entonces, esos espacios de ciudad son necesarios. Ricardo, como tú sabes que pues lastimosamente pues tenemos que llegar a un final, porque estas charlas pues esto es para sentarnos y durar días hablando sobre el tema. Pues gracias por haberte presentado acá, por haber acudido a mi llamado.
Gracias, Lucho. De verdad, para mí ha sido un placer infinito estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con los amigos. Mis saludos para todos los que están allá escuchándonos, y que ojalá esto no sea sino un abrebocas para que todos estos que estuvieron escuchándonos también nos nutran con sus sapiencias, con sus vivencias, para que se nutra más lo que yo llamo el circuito cumbiambero de la ciudad de Barranquilla. Y no me quiero despedir sino con música. Y hay unos temas que son realmente de añoranza. Y el primero va a ser Cumbia Soledeña del maestro Efraín Mejía, que tiene también una historia porque se dice que es de Antonio Lucía Pacheco, pero la conocemos como Cumbia Soledeña de Efraín Mejía. Otro tema que es icónico y que no puede faltar en una convocatoria a hablar de cumbia es La Pollera Colorá, del maestro Juan Bautista Madera, con la música de Wilson Choperena. Y para cerrar, un homenaje al maestro Adolfo Pacheco, que entra también en la discusión de definiciones de la cumbia, y nos regala este tema inmortal: No es negra, es morena, refiriéndose a su majestad la cumbia. Muchas gracias, y desde siempre mi corazón para ustedes. Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Me despido con un abrazo y quedamos pendientes para una próxima entrega. Feliz día.